todos. Estamos con el padre Pedro, que trabaja en la institución de Centros para la Paz. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nos podría platicar acerca por qué quiso ser padre? Yo pienso que los que somos padres no sabemos por qué. Nunca. Porque ser padre en definitiva es una vocación y si empiezas a echar para atrás la historia, dices, bueno, veo por qué quise ser padre, pues a veces ni lo sé, yo creo que eso lo sabe Dios. Pero en definitiva sí que es verdad que cuando uno tiene una vocación, pues va notando como síntomas. Por ejemplo, en los ambientes que está más a gusto, con las personas que está más a gusto, que está mejor, a los lugares que te gusta ir, y todo eso es lo que va formando ya, te va encaminando hacia una cosa. Pero eso es Dios que te va llevando, ¿no? No es porque no te guste, por ejemplo, pues, estar en el disco, no te gusten las mujeres, o no te guste esto, no, pero Dios te va llevando, te va encaminando por una serie de circunstancias y al final pues acabas siendo padre. ¿Y cuando era pequeño quiso estudiar alguna cosa? No sé, desempeñar alguna carrera. Bueno. A mí me hubiera gustado ser Estoy en la escuela, estamos en una entrevista. Arquitecto. Me gusta la arquitectura, me gusta todo eso. Pero sin embargo nunca me planteé, porque ya es en los ambientes donde estaba, con la gente que estaba, con las cosas que hacía, pues todo eso me fueron encaminando. Pero sí que me hubiera gustado. ¿En qué institución estudió usted para ser padre? Yo estudié, los padres empezamos primero en lo que se llaman los seminarios. Por ejemplo, aquí en la diócesis de Neza estamos, el seminario está en Iztapaluca. Entonces ahí estudiamos lo que se llama los cursos institucionales, que son mínimos, son 2 años de filosofía, después de la prepa, ya, 2 años de filosofía y 4 de teología. Aquí en México, por ejemplo, son alguno más. Aquí tienen al menos 3 años de filosofía y 4 o 5 de teología. Ahí es necesario pasar por un seminario para ser padre. Si no, por mucha teología que estudies o por mucho esto, no puede ser. Y luego además de todo eso, que yo estudié en Guadalajara, en España, después de eso yo hice también una licenciatura en Roma, otros 2 años de especialidad. Y esos son los estudios que hice. O sea, en definitiva serían pues 6 años de carrera mínimo, aquí son 7, y luego otros 2 años más. Para ser padre hay que estudiar mucho. Y no te pasan los cursos así por las buenas, ¿no? O sea, te exigen mucho, hay que estudiar mucho. Y es lógico que haya que estudiar mucho porque después tienes que dirigir a personas y tienes que aconsejar a personas en una parroquia o aquí en Acuautla o donde sea, pero tienes que estudiar. ¿Y por qué motivo le gustó México o por qué motivo más bien le gustó estar en esa institución? Ajá, no, ¿por qué no le gustó estar en España en una escuela de allá y por qué aquí? Yo en España estuve en escuelas, siempre. Estuve en escuelas privadas, estuve en escuelas públicas también, porque en España los padres damos clase de religión en escuelas públicas también. Y en España siempre he estado en parroquias también, además de las escuelas. Y estaba bien, estaba muy bien allí. Pero el motivo de México, más que México, Acuautla, es que yo empecé a venir con los españoles, con universitarios españoles, a dar cursos de verano aquí a Acuautla, como labor social. No solo con alumnos de Acuautla, los cursos de verano se dirigen a chavos de toda la zona. Y estoy viniendo un año y otro año, y es más, estos cursos los monté yo con otro. Y
anduve viniendo un verano, otro verano, y al final pues me quedé. Bueno, sí que anduvieron ahí intentando, ¿por qué no se queda ahí? ¿Por qué no se queda aquí? ¿Por qué no se viene acá? Y yo nunca pensé quedarme aquí en México, porque en España estaba muy bien, pero al final pues me quedé. ¿Por qué? Pues, quizá porque vi que aquí hacía más falta que donde estaba ya en España. Y cuando yo me vine de España, allá donde estaba yo fue otro padre, y aquí no había, en la Cuautla. Y por eso me vine. ¿Y por qué? Bueno, sus padres, ¿cómo aceptaron que usted fue padre? Ajá, o sea, ¿cómo...? No, bien. No, mis papás, bien. ¿No se sintieron diferente o...? No. Hombre, cuesta mucho porque el seminario es internado, tienes que estar internado, ya no vives con la familia. Y eso cuesta un poco, tanto a los papás como a los hijos. Te tienes que ir de casa, vivir al seminario, y eso es lo que cuesta, pero no el hecho de ser padre. Mis papás, sobre todo mi mamá, el que yo fuera padre, eso le pareció muy bien, fantástico. No tuve ningún problema. Y mis hermanos, y mis amigos ni se lo creían. No lo agarraban así a mal, que era un chiste que iba a ser padre. Sí, no se lo creían además, no, que yo iba a ser padre. Pero a usted no le importaba. No, pero eso no me importó, porque luego yo tenía otros amigos ya también de lo mismo. No es importante. Bueno, a continuación, nuestro compañero le hará otras preguntas. Yo soy Ulises García Martínez y estoy con el padre Pedro. A continuación le voy a hacer una entrevista acerca de su oficio actual. Hola, padre Pedro. Hola. ¿Le gustaría estudiar otro oficio o desemplear? Emplear. Por gustar, pues sí que gusta, pero primero es que los padres no tenemos tiempo para desempeñar otro oficio, otra profesión como tal. Hacer cosas, pues sí que puedes. Hay padres, por ejemplo, pues que escriben libros, hay padres pues que hacen a lo mejor proyectos, pero no como una profesión como tal, sino en el tiempo que te queda. Pero nos queda muy poco tiempo libre, porque además los padres tenemos que dedicarnos del todo a nuestro oficio, a nuestra tarea. Y es muy complicado. De hecho, hay muy pocos padres que además desempeñen otro oficio, otra profesión. Y además los que han desempeñado otra profesión al final acaban dejando lo fundamental, que es su tarea. Cuando usted era joven como nosotros, ¿usted quería ser padre? No estaba seguro. Sí que tenía esa idea, pero no estaba nada seguro de ser padre. Es más, yo pensaba, bueno, pues a ver, pero no estaba tan seguro. Pero vuelvo a lo de antes, que es Dios el que te va llevando, ¿no? Porque a veces intenta decir, no, pues voy a con otros amigos, con otro ambiente, en otro sitio, pero luego no te sientes a gusto, ¿no? ¿Y eso por qué? Pues yo pienso que es Dios siempre. ¿Qué opinas sobre esta institución acerca de la religión? ¿Sobre Acuautla? Sí. Pero sobre Acuautla, acerca de la religión, acerca de la formación que se da. De la formación. Hombre, creo que es toda persona en su periodo educativo ha de tener principios religiosos. O sea, la educación no debe estar basada solamente en eso, debe dedicarse a eso. Pero si la persona quiere ser completa y educarse completamente, tiene que tener y educarse en unos principios religiosos. Pero sea de la religión que sea. O sea,
todas las religiones, por ejemplo, el Islam, el judaísmo, esto se forma a la gente con principios religiosos. Sin anular, por supuesto, y sino potenciar todo lo humano, pero principios religiosos. Y eso no va en contra de lo humano ni en contra de la libertad, sino al contrario, ¿no? Bueno, ¿qué? ¿Tú cuentas? Bueno, eso es todo por esta entrevista. Mi compañero Oscar y yo hemos concluido el trabajo. Gracias, Padre Pedro. Eso es todo. Gracias a ustedes.